3 de la madrugada con 33 minutos, la conocida hora del diablo, o la supuesta hora en que los muertos tienen más fuerza para realizar sus apariciones. Seguramente, muchos de ustedes han escuchado algo sobre esto y también han observado la hora en ese preciso momento, aumentando la sugestión. Mi historia trata sobre esa hora, de cómo aquella maldita hora mi vida cambió para siempre. Todo comenzó con una relación que estaba probando. Conocí a un chico bastante interesante y entre salidas y salidas logramos llegar al nivel de intimidad. Casi siempre me quedaba en su casa. Él vivía en un departamento modesto, de una planta bastante humilde más que de mi gusto, pero no me quejaba. Se trataba de un largo pasillo con departamentos tanto del lado derecho como del lado izquierdo, cerrado a la antigua. Por allí vivían muchos jubilados que estaban solos, familias humildes apretadas en un solo hogar y algunos jóvenes estudiantes. Según mi entonces novio, todas las viviendas eran similares y hogares de ambiente con la cocina, sala y habitaciones, todo en el mismo espacio de 6 por 6, o como mucho, la casa más lujosa tenía una habitación separada, casi como un conventillo. Nos enterábamos de lo que pasaba de tanta gente viviendo tan pegados. Cuando teníamos relaciones, procurábamos no hacer ruido para que no nos escucharan. Era gracioso y triste, pero era lo que había. En una de las noches que me quedé con él, desperté en la madrugada por fuertes golpes en la puerta. Desperté a mi novio y cuando lo hizo me indicó que no abriera. Si golpean a esta hora, ignora, dijo mi novio de una forma amargada. ¿Siempre golpean a esa hora?, pregunté, imaginándome que se trataba de algún vecino borracho o algo loco. Si golpean, no abras y listo, él me insistió. Al otro día le pregunté el porqué del llamado de la puerta, por si conocía de quién se trataba, pero me esquivó la conversación. La duda alimentaba mi curiosidad. Quería saberlo, pero por más que insistiera no llegaba a nada. Incluso mi novio se ponía nervioso. A raíz de ello me quedó cierta espina. Creí que se trataba de alguna mujerzuela que probaba suerte y al tocar la puerta sin decir una sola palabra, era para llamar sin ser obvia. 3 días después, de nuevo en su casa, desperté cerca de las 2:30 de la mañana. Quería ser guardia y esperar a que llamara a la puerta. Logré escuchar que llamaba a alguno de los apartamentos del frente. Era la misma forma de golpear a la puerta. 3 toques sordos. Observo la hora y me llamó la atención que dijera 3 horas con 33 minutos. Recordaba que la primera vez era cerca de las 3 de la madrugada, pero no controlé ese momento. Mientras miraba el reloj, la puerta de la casa sonó sacándome un grito que despertó a mi novio. Este casi salta de la cama y lo primero que hizo fue mirar la hora. Observó la puerta y me miró a mí. ¿Qué pasó?, preguntó mi novio de manera tensa. Golpearon la puerta de enfrente y cuando vi la hora golpearon aquí. Me asusté, le conté yo. Mi novio suspiró con tensión, juntó las manos y cerró los ojos como para prepararse y dar un sermón. Por lo que más quieras, no abras nunca esa puerta si tocan en la madrugada, él me pidió. ¿Tienes otra que se fija si estás solo?, le pregunté. No, respondió. A esa hora en estas casas, el diablo llama a la puerta. No lo hace con todas, solo con 2 o 3 al azar. Me reí de aquello asumiendo que era una tontería. Solo me puse más celosa pensando que era la excusa más estúpida que había escuchado en mi vida. Dejamos la discusión por allí y eventualmente regresé a su casa. Pasaron 2 noches y nada. Yo me quedaba despierta esperando a tan aclamada hora para ver quién era quien tocaba. La tercera noche, la puerta de la casa sonó. Me levanté evitando hacer algún ruido y fui hasta la puerta. La abrí con mucha delicadeza
esperando encontrar a una mujer. Lejos de eso, lo vi a él, un hombre de piel roja y con los labios negros, totalmente calvo y con una sonrisa de dientes increíblemente blancos. Sentí el calor del aire como si fuese un verano de 40 grados. Todo comenzó a darme vueltas, vi borroso y sentí como mis piernas se aflojaron. No llegué a tumbarme al suelo, algo me sujetó y me habló al oído. Desperté en la cama de mi novio en la tarde, apenas si podía moverme. La cabeza me daba vueltas, sentía la boca seca. Entre mis piernas tenía sangre y eso me horrorizó. Aterrada, llamaba a mi novio pero no me contestaba. Con gran trabajo me levanté de la cama y lo encontré sentado en el suelo recostado contra la pared. Tenía la mirada perdida y vacía. Al momento de tocarlo estaba frío. Había fallecido. Grité por ayuda y algunos vecinos llegaron a socorrerme. Uno de ellos me preguntó si abrí la puerta a las 3:33 de la mañana. Entre llantos respondí que sí. Cuando la policía y los médicos llegaron, fui intervenida. Me dijeron que había sido abusada, que tenía lesiones, para luego verificar que fue mi entonces novio. Expliqué que no recordaba nada, que le había abierto la puerta a alguien. Los médicos atribuyeron a que esa imagen fue creada por mí como parte de un trauma y que eso no había pasado, que seguramente mi novio no me dejaba salir y mi mente recreó esa escena. Aún así, sé que lo viví. Ese ser no era mi novio, era el diablo. Cuando pregunté de qué murió mi novio, nadie supo responderme. Solo dijeron que su cuerpo estaba deshidratado. No había heridas, ni un infarto, ni accidente vascular cerebral, ni nada por el estilo. Solo dejó de respirar. Esto fue algo que me sucedió en dos partes. Mi experiencia con una conocida del pueblo con un secreto perturbador. Se rumoraban muchas cosas sobre su personalidad tan singular. Gabriela era lejos de ser alguien normal, por así decirlo. Su forma de caminar, de vestir y de hablar causaban mucha intriga. Se creía que no parpadeaba porque nadie la había visto hacerlo. Incluso doy fe de ello, ya que en las conversaciones que había tenido con ella, mantiene sus ojos firmes y también inexpresivos. Extrañamente son los ojos más limpios y blancos que haya visto. Ni una sola vena marcada, ni irritación alguna. El tono de su voz parecía algo robótico, siempre el mismo tono en cada palabra, sin acento, sin expresión, sin sentimiento alguno. Para ponerlos en contexto, Gabriela, hablando con normalidad, casi era igual a alguien que habla dormido. A su vez, no movía los brazos al caminar. Estos se quedaban estáticos a los dos lados de su cuerpo. Definitivamente sus extrañas conductas provocaban que las personas se alejaran de ella. No estaba claro de qué vivía, ni sus ingresos. Simplemente habitaba una casa a unos metros de la plaza del pueblo, sin que nadie supiese nada de su vida. La primera experiencia que tuve fue un día que me encontraba en la parada del autobús de camino al trabajo. Eran las 6 de la mañana y no había nada en la calle. De pronto me entraron algo de náuseas y un leve dolor sobre el costado del abdomen. En el momento asumí que se trataba de un malestar estomacal, así que no me preocupé. En cuanto me muevo a un lado, Gabriela estaba ahí, a 2 metros de mí, parada como una estatua con su mirada congelada. Sin entender qué pasaba por su cabeza, me fue imposible no asustarme. Gabriela me señaló el abdomen sin quitarme la mirada de encima. ¿Te duele? Ve al médico, dijo Gabriela. Confundido, no supe qué contestar. Que vayas al médico, insistió Gabriela. Sin retirarme la mirada de encima, no me quedó claro si quería que le contestara. Gracias, contesté confundido.
aunque recién en ese momento reflexioné cómo sabía de mi dolor. Para mí, no había hecho ningún tipo de gesto. La cuestión es que tomé el autobús y el dolor se me fue haciendo más intenso. A medio camino, decidí bajarme del autobús, desviarme al hospital, y los mareos se presentaron y las náuseas fueron más fuertes. Justo en la puerta del hospital, el dolor se me hizo punzante. Terminé con una apendicitis. Si me iba a mi trabajo habría perdido tiempo antes de llegar al hospital y la situación habría sido más grave. Gabriela me salvó de una complicación. Consideré que aquella chica tenía buenas intenciones, a pesar de su tétrico aspecto. Pasaron 6 meses desde aquel extraño encuentro. No había visto a Gabriela por ninguna parte. Incluso nadie supo nada de ella hasta que la vi al frente de mí en la casa. Al salir, ella estaba allí, parada, como una maniática de una película de terror. «Te salvé aquella vez», dijo Gabriela. «Sí, gracias», le respondí. «¿Cómo lo supiste?» «Él me lo dijo», respondió Gabriela. Me tomé varios segundos meditando mis siguientes palabras. No podía decir lo que verdaderamente estaba pasando. «¿Quién es él?», le dije. «El Señor de la Oscuridad, el amo del infierno, el rey de las tinieblas», respondió con el mismo tono monótono con el que hablaba siempre. Si bien creí que se trataba de una actuación o burla, no pude evitar estremecerme. No me daba miedo la existencia del diablo porque no creyera en él. Ella me daba miedo. Esa actitud tan segura de sus palabras y la idea de que me estaba involucrando en un problema por hablarle. «Bien, envíale mis gracias», le dije al tratar de seguir mi camino. «Él necesita que le pague su favor. Recuerda que te salvó», dijo ella. No quería saber nada más con esa extraña conversación y contestarle era algo que consideré sería una pérdida de tiempo. Me despedí con un cordial adiós y seguí mi camino. Apenas caminé unos metros y antes de cruzar aquella esquina, ella se asomó por la cuadra cortante. Salió de la nada, como si hubiese dado una vuelta a la manzana en 3 segundos. Me giré para corroborar quién era la mujer con la que hablé y al volver a regresar la mirada al frente, Gabriela estaba a un solo metro de mí. «Te necesita. Dice que se lo debes. Solo necesita un pequeño favor. Él salvó tu vida». Traté de ignorarla y seguir de largo, pero me tomó del brazo con tanta fuerza que parecía una prensa. No podía moverme, y a pesar de su pequeño y delgado cuerpo, por más que jalara con fuerza, su brazo se mostraba implacable. «Ayuda al Señor de la Oscuridad. Solo di que aceptas en tu interior», dijo ella. «No, no quiero», le dije con seguridad, aunque el miedo me gobernaba. Su ceño se frunció. Era la primera vez que la veía realizar gesto alguno. Noté la tensión de su respiración. Apretó su mano con fuerza lastimándome, una fuerza que ni un hombre de gran tamaño podría tener. Finalmente me soltó y no supe hacer otra cosa que correr. «Él te reclamará», gritó mientras yo huía. Corrí sin rumbo como si no hubiera mañana. Cuando mi cuerpo ya no dio para más, en ese momento me detuve. Luego vomité por los nervios. No sabía qué hacer ni cómo defenderme. Ese día falté al trabajo y me dirigí a la iglesia. Todos conocían a Gabriela, y cuando le conté al padre, si bien no le sorprendía ese comportamiento de su parte, no pareció creerme entre aquellos detalles sin explicación. Me dio su bendición y me envió a casa. Estuve casi sin dormir durante varios días, temiendo que Gabriela regresara, aunque ninguno de los vecinos sabía algo de ella. Para todos, Gabriela pasaba desapercibida. Para algunos, desde hacía meses, y para otros, desde hacía más de 1 año. Dejé de buscar explicaciones a lo que viví. Me mudé cuanto antes de aquel pueblo. No sé si verdaderamente ella hablaba por el diablo, pero de lo que fui testigo, sé que es cierto.
yo lo viví.